pastor José Luis Luciani del Ministerio Internacional Familiar Betel desde Mendoza, Argentina. Bueno, una de las cosas que vamos a hacer es compartir la palabra de Dios. Hay casi 300 personas, entre ellas está Yasmina Chambí. Dios bendiga a mi hermana, que siempre está con nosotros, que siempre está compartiendo. Dios bendiga a mi hermana y a toda su familia, igualmente a todos aquellos que están conectados. Dios bendiga a sus familias en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a estar viendo el Salmo 32. Este es un salmo que trata sobre la alegría, la dicha de el haber sido perdonado, ¿sí? Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Este salmo es un salmo de instrucción, ¿sí? Para instruirse uno, ¿sí? Puede que algunos tengan la palabra masquil en sus Biblias y la están tomando la Biblia, que es lo que deben hacer para saber cómo hablo yo, qué es lo que estoy hablando. Y es un salmo de David de instrucción, ¿sí? Y bueno, como dijimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzamos a leer. Y dice así en el Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y encubierto su pecado. Para que nosotros nos ubiquemos, quién es o qué ha sucedido por la cual comienza este salmo el rey David, tenemos que tener en cuenta que él cometió, primero que nada, el pecado de adulterio. Segundo, fue un asesino, ¿sí? Y tuvo su castigo por haber transgredido ciertos mandamientos, ¿sí? Él pensaba que, bueno, el ser poderoso posiblemente podía escapar de toda la trama que él había armado y con ello su pecado. Pero no fue así, ¿sí? Eso es lo que a veces pensamos nosotros, que podemos ocultar, que podemos desviar nuestro pecado y si lo escondemos nadie se va a enterar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que él adulteró, asesinó al esposo de la mujer y al tener el hijo, más o menos ya Dios comenzó a obrar en él. Habrá pasado entre el comienzo de su adulterio y el momento que viene Natán a hablarle de su pecado, más o menos unos 11 o 12 meses, ¿sí? Y entonces el rey David era un hombre que más allá de todo lo que hizo, no era un hombre especial para Dios. Era un hombre que caminaba con Dios. Y Dios lo tenía en gran estima a él. Pero no nos confiemos
no nos confiemos, que por estar en estima de Dios, por tener la misericordia y su mano de favor a nosotros, hacia nosotros, quiere decir que nos dé derecho a hacer cosas que no debemos. Y David estaba, lógicamente, como un rey con todo el poder a su favor, pero en un descuido él comenzó a enredarse y podemos decir, comenzó en un descanso a mirar hacia la casa del vecino y vio a Betsabé que estaba allí bañándose. Entonces, lógicamente, al no sacar los ojos de allí, siguió tramando y envolviéndose en un pecado. Entonces, cuando viene Natán y se da cuenta de que su pecado no había pasado desapercibido, más allá que algunos habían visto algo de su adulterio y de sus tramas, creyó que en sí nadie tenía en cuenta lo que había hecho. Sin embargo, a los ojos de Dios no escapó su pecado, sino que Dios lo pudo ver, como ve todas las cosas, y mandó a alguien para decirle, bueno, mira, yo sé lo que hiciste. ¿Sí? Y él comienza acá a buscar el perdón de Dios. Podríamos decirle a este mensaje la dicha del perdón de Dios, ¿sí? Podríamos decir la felicidad de haber conseguido el perdón de Dios. Pero cada transgresión, cada pecado trae una consecuencia, ¿sí? ¿Y cuál fue una de las consecuencias de este pecado? Que su hijo, el que tuvo con Betsabé, su primer hijo, Dios lo mató, se lo dijo que lo iba a hacer. Entonces, cuando ya él está sabido de todo lo que ya sabe Dios de él comienza a arrepentirse. Y lógicamente debemos entender que el pecado nos trae dolor. El pecado nos trae problemas, dificultades. Y podemos verlo a través de esta palabra que el mismo David escribe, inspirado en el Espíritu Santo. Entonces es un salmo de instrucción. Y dice acá, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Él está diciendo, sean felices aquellos cuya transgresión, aquel cuyo pecado ha sido perdonado. ¿Sí? Él dice, bueno, deben sentirse felices y dichosos. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso y sabemos que Él nos perdona a través del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y habiéndolo recibido a Cristo como Señor y Salvador, nosotros tenemos entrada a la gracia de Dios, ¿sí? Pero tenemos se puede decir, una oportunidad de ir a la presencia de Dios. Pero dice la palabra, ¿quién entrará a la presencia de Dios? El de manos limpias y el de corazón puro. Acá las manos de David
estaban manchadas de adulterio y de sangre, ¿sí? Por el asesinato del esposo de Betsabé. Y él, en todo su, en todo su pecado y dolor que tenía, dijo, bienaventurado aquel que ha pecado y ha sido perdonado. Cuando dice bienaventurado aquel cuya transgresión. La transgresión es una rebelión contra Dios. Se puede considerar o se debe considerar una rebeldía contra Dios y contra sus mandamientos. Porque Él tiene un mandamiento, nosotros, conociéndolos, lo cometemos. Es una rebeldía. Si nosotros tenemos un niño, un hijo, que le decimos que no haga tal cosa, y él lo hace deliberadamente, es una rebeldía de ese hijo. En este caso es David conociendo a Dios, conociendo sus mandamientos. Él también tiene una rebeldía contra Dios y es una rebelión, es como irse contra Dios, ¿sí? Porque si no obedecemos, si no estamos a favor de Dios o con Dios, estamos en contra. No hay términos medios, porque las personas dicen, bueno, yo me mantengo en la iglesia, voy y cumplo con todos los requisitos, los estatutos que hay, todo lo que dentro de la iglesia, me ponen en la lista donde figuran los mejores o los que dan más dinero, y ya mi pecado está, se puede decir, terminado y pagado. Pero nosotros cuando cometemos una rebelión o un pecado contra Dios, es algo que realmente o sea, no hay perdón si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y al ver acá, donde dice, bienaventurado aquel cuya transgresión o cuya rebeldía ha sido perdonada, quiere decir, cuando es perdonado, es quitada de la persona y alejada de la persona la transgresión, la maldad. ¿Sí? Con el perdón se lleva la maldad. Ahora, acá hay otra cosa que sigue, que dice, y cubierto su pecado. Cuando está hablando acá, cubierto su pecado, es para que nosotros lo entendamos en términos bancarios, podríamos decir, porque siempre a la gente le gusta hablar de dinero y de bancos. ¿Sí? Entonces, acá está diciendo, y cubierto su pecado. Cuando dice cubierto su pecado, es decir, bueno, yo tengo una deuda grande con el banco. Pero ¿qué sucede? Acá dice, cubierto su pecado. Nosotros tenemos una deuda con Dios, la cual, o en el banco, tenemos una deuda y para que lo entendamos, tenemos en el banco una deuda y de repente vemos que la deuda que teníamos está cancelada. Eso significa y cubierto su pecado. O sea que nosotros, los que somos cristianos, los que hemos recibido a Jesucristo, teníamos una deuda grande con Dios.
imposible de pagar, imposible de poder decir, bueno, me voy a poner a ahorrar para poder pagar la deuda que tengo con Dios. Y es imposible pagar la deuda a Dios por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, ¿sí? Y bueno, esa deuda que teníamos con Dios la pagó Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Y allí ese derramamiento de sangre hace que tengamos el perdón de Dios, reconociendo siempre que reconozcamos el sacrificio de Cristo. Ahora, fíjense que está hablando al salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, y sigue diciendo, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Sí? Está diciendo, feliz sea el hombre a quien Jehová no lo culpa de iniquidad, infamia, adulterio, fornicación, de robar, de cometer toda clase de pecados. Bienaventurado dice, a quien Jehová no culpa de eso. ¿Por qué? Porque la maldad, el pecado, nos aleja de Dios. Y cuando nosotros realmente estamos frente a Dios, todo pecado no confesado trae problemas muy, muy serios en nuestra vida. Él estaba pasando por una tremenda depresión, podemos decir, que hoy día conocemos toda esa palabra, por haber transgredido, por haber tenido maldad, por haberse alejado de Dios. ¿Sí? Porque no es Dios el que se aleja, sino que son nuestros pecados que nos alejan de Dios. ¿Sí? Nuestros pecados nos alejan de Dios. Y el vivir en santidad y consagración nos acerca a Dios. ¿Sí? Nos acerca a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Rosy Jiménez de México, que está compartiendo con cada uno de aquellos que están conectados, como Yasmina Chambí. Dios bendiga a su familia, mi hermana Rosy. Dios las bendiga, los proteja y los prospere. Entonces dice, bienaventurado aquel hombre en que Dios no culpa de maldad o de cualquier vicio o de cualquier pecado que cometa, y dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Oh, hermana, cuánto lo lamento, que Dios le bendiga, y bueno, entiendo por sus palabras que ya pasó, ¿sí? Dios la bendiga, y bueno, Dios le restaure su mente y su cuerpo como Dios creó a la mujer. Dios la bendiga mucho, mi hermano. Entonces, acá dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué significa esto? Nosotros pecamos, ¿sí? Yo quiero que entiendan esto. El salmista David está hablando
como un pecador a los pecadores. ¿Sí? Por eso esto es una instrucción para entender que Dios nos perdona y para que entendamos la dicha y la alegría de ese perdón. Por eso dice, bienaventurado, ¿sí? Y cuando dice, y en cuyo espíritu no hay engaño, es porque él pecó, ¿sí? Pero él confesó su pecado. Yo soy un pecador que estoy instruyendo a otros iguales que yo para que entiendan lo que trae el pecado, el problema, la dificultad, la enfermedad que trae y para que todos a través de esta palabra seamos instruidos a no pecar, a ser felices con el perdón de Dios y que entendamos lo que produce el pecado en nuestras vidas. Entonces David había confesado este pecado a Dios, lo había confesado. Ahora, fíjense bien esto. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. Y acá vamos a hablar de algo que existe en toda persona, en toda vida que existe, ya sean los líderes más grandes del mundo como al cristiano que se sienta el más pequeño, todos tenemos un pecado oculto, que solo Dios lo sabe. Y cuando ocultamos un pecado, una de las cosas que podemos ver es que viene la depresión a nuestras vidas mientras callamos, mientras no confesamos el pecado. Acá dice bien claro el salmista David, mientras yo estaba callado y no confesaba mi pecado, se envejecieron mis huesos. O sea que la vejez comenzó a adelantarse en su vida porque se sentía mal. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Dice, y esto era por el pecado oculto. ¿Y qué dice? Y en mi gemir todo el día. ¿Sí? O sea que el salmista David, al ocultar el pecado tan grave que había cometido, todos los pecados son graves, él sentía que sus huesos ya no resistían, y se la pasaba gimiendo todo el día. ¿Cuántas veces vemos personas que están dolidas por un problema o una dificultad que tienen y los vemos gemir? No podemos decir nosotros por qué está pasando eso y por qué es tanto su dolor. Lo único que podemos saber es que sentimos su gemir. Pero en el caso del rey David, él dice que pasaba padeciendo dolor, gimiendo todo el día. O sea que iba entrando en una depresión muy grande. Él mismo está describiendo su estado físico. Ahora, ¿cuál es el pecado lo que produce en sí? Al haber pecado, como lo había hecho David y como lo hacemos a veces nosotros, es que el pecado hace que el espíritu que está en nosotros se vaya. Entonces viene el enemigo con todo su furor
contra nuestra parte física y mental. Entonces nosotros comenzamos a tener dolores muy grandes. Sentimos que nos sentimos ancianos, ¿sí? Que ya no podemos más y pasamos sintiendo dolor todo el día y eso hace que tengamos una tremenda depresión, ¿sí? Ahora, fíjense bien hasta qué punto el pecado oculto de David había producido grandes problemas. Y él dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Él está diciendo, bueno, Dios estaba obrando en David, más allá de que Dios se había alejado de Dios por su pecado, porque su estado espiritual era horrible para Dios, entonces Dios se había alejado. ¿Y cuántas veces nosotros pecamos de forma horrible y tenemos grandes dificultades, grandes problemas, grandes opresiones que comienza con opresión y después sigue la depresión? Voy a hablarle un momento de esto para que sepan cómo actúa espiritualmente el enemigo. Cuando cometemos un pecado, ya entramos en terrenos del enemigo. Y el enemigo, como sabe que estamos en pecado, porque Él nos llevó a ese pecado y nosotros caímos en ese pecado, porque podríamos haber no caído, ¿sí? Pero el enemigo nos pone la trampa y nosotros entramos siempre en pecado, ¿sí? Entonces, eso produce que el Espíritu Santo se vaya de nuestras vidas. Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo comienza a trabajar en nuestras vidas ejerciendo una opresión espiritual sobre nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se siente esa opresión espiritual en nuestras vidas? El enemigo produce fatiga y lo sentimos en nuestros hombros, ¿sí? Sentimos que nuestros hombros no aguantan el peso, ¿sí? Y esa opresión, el enemigo, a medida que seguimos y continuamos ocultando el pecado, el enemigo dice, bueno, no quiere reconciliarse con Dios, no quiere confesar su pecado, así que me da la oportunidad a que yo siga ejerciendo opresión espiritual sobre su vida. O sea que siempre somos nosotros los que le damos oportunidad al enemigo para que él trabaje sobre nuestras vidas destruyéndola, porque él no quiere que estemos bien, no quiere que nos sintamos, como dice, bienaventurados, no quiere que nos sintamos felices, sino que quiere que seamos y nos sintamos mal. ¿Sí? Entonces, la opresión se convierte ya, después de haber sido ejercida un tiempo en la vida de una persona, convierte a las personas y las pone en depresión. Después de la opresión viene la depresión, ¿sí? Entonces, cuando las personas están en depresión, las personas comienzan a sentir más los mensajes del enemigo y a producir cosas en otras personas que nos haga sentir que nosotros no servimos para nada. Eso es lo que hace el enemigo. Entonces, cuando él puede fabricar en otras personas que nos hagan sentir a nosotros que no servimos para nada, entonces
después pone el enemigo el sentimiento de, va diciendo, bueno, no servís para nada, nadie te quiere, matate. ¿Sí? Eso es lo que hace el enemigo. De esa forma va trabajando para llevar a las personas al suicidio. Hay personas que realmente no entienden lo que es el suicidio. Antes de que pueda olvidarme, quiero decirle que un pastor muy importante, muy conocido, a un pastor el cual yo recibía a veces instrucciones de él, cuando lo escuché decir que las personas cristianas que se suicidan van al cielo o van a la eternidad con Dios, yo dije, lamentablemente, este pastor se volvió loco o tanta sabiduría no sé qué pasó, pero cometió un gravísimo error. Y hizo entender que no había ningún problema con el suicidio. No sé si él conocería las cosas espirituales como yo las conozco, como yo conozco al enemigo, ¿sí? Y cómo lo saco de las personas. No sé si él tendría ese conocimiento. Pero lo que yo puedo decirle es que el mandamiento de Dios dice no matar. Y al decir no matar, está diciendo que no mates a nadie ni te mates vos mismo, porque el dueño de tu vida y la vida de otro, el dueño es Dios. Él es soberano y dice cuándo se termina tu vida o si quiere continuarla hasta que Él quiera. ¿Sí? Entonces, el enemigo siempre trabaja deprimiendo a las personas. Podemos ver acá que una de las cosas que produce eso es porque nos alejamos de Dios y el pecado acá había alejado a David, ¿sí? Había alejado a David de su presencia, ¿sí? Había alejado a Dios, o sea, David había alejado a Dios de su presencia, lo había alejado por su pecado. Entonces, él veía que sus huesos se envejecían, que él gemía todo el día, y dice, y de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba disciplinando por su pecado. Y muchas veces las personas, o todos, cometemos pecados. Y cuando viene la disciplina, ¿qué es lo que pensamos? ¡Oh, qué malo que es Dios conmigo! ¿Por qué pasa esto y el otro? Y nos olvidamos que hemos pecado y que el pecado nos aleja de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la palabra? Que la mano de Dios se había ido en contra de él y gravemente. Entonces, no solo había pecado, estaba deprimido, sino que Dios todavía estaba ejerciendo un poder sobre él para que sintiera la disciplina de Dios, que es lo que ocurre cuando Dios realmente quiere nuestras vidas y quiere disciplinarnos y quiere que aprendamos y que no lo volvamos a hacer. ¿Sí? ¿Y qué dice? Y se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Sí? Ah, primero, él tenía una gran comunión con Dios y, lógicamente, él tenía todo el favor y la misericordia de Dios. Y dice, su verdor, su prosperidad, su amor, su espíritu. Y dice, y se volvió mi verdor en sequedades. O sea, quedó seco, ¿sí? Vacío del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que en un verano él estaba
viviendo realmente que su verdor, como cualquier árbol, en vez de en un verano estar bien como un árbol floreciente, había comenzado a, como cualquier árbol en invierno, como es acá, que pierden sus hojas, así iba sucediendo con David, se iba secando, secando y vaciándose del Espíritu de Dios. Y dice acá, bueno, mi pecado te declaré, ¿sí? Acá podemos ver que dice, mi verdor en sequedades de verano. Y dice Selah. ¿Qué significa? Que es un momento que nosotros debemos parar cuando estamos con un salmo. Es una pausa para parar y meditar, ¿sí? Y después que dice Selah, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Qué está diciendo acá? Bueno, yo confesé mi pecado y mi maldad en realidad no la guardé y dice, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, ¿sí? Ahora, fíjese, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué hizo David? No dijo David, fue culpa de esa mujer, eh, Betsabé. No dijo es culpa de el esposo, no dijo que era culpa de sus servidores, no le echó la culpa a nadie. Él dijo, bueno, confesaré mis transgresiones a Jehová. Yo voy a confesar mi pecado, está diciendo él. Y fíjese lo que dice acá. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si ustedes analizan, él dice que va a confesar sus pecados. Pero él dice, antemano, dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él sabía que confesando el pecado, Dios lo perdonaba. Entonces, ya confesando su pecado, sabía que ya tenía el perdón de Dios. ¿Cuántas veces nosotros guardamos el pecado oculto que hay en nuestras vidas? No lo confesamos y bueno, si no lo confesamos, no tenemos el perdón de Dios. Nos trae la enfermedad, nos trae cuántas cosas a nuestras vidas. Así que esta es una instrucción para aquel que quiera saberla y entenderla, que está en el Salmo 32. Dice, acá Selah nuevamente está hablando de una pausa para meditar. Continuaremos en otra oportunidad. Pero si alguien tiene un pecado oculto, si alguien está haciendo algo que no debe hacer, debe confesar su pecado, debe ponerse a cuenta con Dios y debe pedirle perdón a Dios y decirle que lo restaure. Dios lo va a perdonar, pero también necesitamos ser restaurados y volver al nivel que estábamos espiritualmente o, si es posible, superior al nivel que teníamos. Y si usted le pide a Dios que quiere subir de nivel espiritual, bueno, Dios lo va a conceder, porque a Él le gusta eso. Ahora, tenga en cuenta que su cuerpo va a sufrir muchos dolores, va a sufrir muchos golpes, pero Dios es porque lo está preparando para un nivel superior, ¿sí? Así que póngase a cuenta con Dios, disfrute, sea feliz al recibir el perdón de Dios, ¿sí?
sea feliz al recibir, porque dice, bienaventurado aquel cuya transgresión se le ha perdonado. Así que, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Gracias a Yasmina, gracias a Rosy Jiménez y a los casi 300 personas que estaban conectadas. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima, donde estaremos compartiendo nuevamente la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.